Hola a todos, buenos días. A continuación realizaré una ponencia para este prestigioso evento denominado la Octava Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que es desarrollado por la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña. A continuación, presentaré los datos referentes o los resultados referentes a la ponencia denominada Patologías frecuentes en las estructuras hidráulicas de los sistemas de acueductos norte de Santander. Esta investigación fue desarrollada por los profesionales e investigadores Carlos Alexis Bonilla Granados, quien les habla, José Rafael Cáceres Rubio y Gianpiero Rojas Suárez. Todos los tres vinculados con universidades, en el caso de Rafael y Gianpiero, con la Universidad Francisco de Paula Santander, y en mi caso, Carlos Bonilla, con la Universidad de Pamplona. Bueno, inicialmente empezaré hablando por lo que nos obedece a la introducción. Permítanme un momento. Entonces, pues es importante empezar a entender que el agua como recurso natural, pues siempre ha sido fundamental para la población y de hecho para el desarrollo de las poblaciones y de las comunidades. Tanto así que a los inicios de nuestra historia, las comunidades se asentaron cerca a lugares donde frecuentaba el agua o el recurso hídrico, cerca como ríos, humedales, cañadas, lagos, entre otros. Pero en la medida que fue evolucionando el tiempo y que se fueron mejorando diferentes técnicas industriales y donde se pudo empezar a hacer estructuras que permitieran la captación, el transporte y el tratamiento del agua para poder tener un agua potable apta para el consumo humano, las comunidades se fueron alejando un poco de estos puntos, toda vez que se pudo empezar a construir estas plantas de tratamiento o estos sistemas de acueducto o estas estructuras hidráulicas que son elementos fundamentales de cada uno de estos sistemas. Para estos tratamientos, el ser humano utiliza diferentes aspectos químicos, físicos y biológicos, que a su vez logran el objetivo de potabilizar el agua y poder tener una agua apta para consumo. Pero estos mismos elementos empleados afectan la vida útil de las estructuras. Y es aquí donde entramos a analizar en 4 municipios de la ciudad, del departamento de Norte de Santander, los municipios de Chinacota, Ocaña, Durania y Cúcuta. Y en cada uno de estos municipios se visitó o se hizo la investigación respectiva de las plantas de tratamiento ubicada o operada por los sistemas o las empresas de operadoras públicas del servicio en cada uno de estos municipios. Y como objetivo principal se buscó identificar cuáles eran las patologías más comunes en cada uno de estos sistemas de acueducto, cuáles eran las causas y cuáles eran las recomendaciones preventivas y correctivas para poder, como su nombre indica, prevenir y también mitigar o reparar los daños evidenciados por estas patologías. Se encontraron que en todos los elementos o todos los sistemas investigados se tuvo un total de 177 patologías, donde se pudo encontrar patologías de sustancias orgánicas, como la patología denominada hormiguero, variación de color, grietas, humedades, filtración, corrosión metálica, entre otras, las cuales explicaré a continuación en las otras partes de este póster o de esta ponencia. Como objetivo, el objetivo general es poder denunciar e identificar cuáles eran las patologías más comunes que se presentaban en los sistemas de acueducto, cuáles eran las causas que las generaban y pues tratar de establecer unas recomendaciones preventivas como solución a estas patologías evidenciadas, con base en el conocimiento pues adquirido a partir de la teoría subyacente sobre patologías estructurales o patologías de la construcción. Como objetivos específicos, pues inicialmente era identificar cuáles eran las patologías más comunes en los diferentes componentes
Un segundo objetivo era proponer mantenimientos correctivos que permitieran reparar las lesiones o los daños observados. Y por último, ofrecer recomendaciones a partir de las lesiones identificadas para poder establecer cuál sería la forma más adecuada de mantenimiento de estas estructuras. Ahora, ¿cuál fue la metodología empleada? Un momento. Entonces, la metodología. Como metodología, es importante aclarar que se realizó una investigación descriptiva y cualitativa, la cual amplió en la búsqueda de información existente sobre cada una de las estructuras, cómo fue el proceso constructivo, cuál es el proceso de funcionamiento operativo en cada una de las plantas y posteriormente conocer e identificar cada uno de estos elementos, hacer una visita o una inspección visual detallada de cada uno de los componentes. Esto se hizo en compañía de las empresas de servicios públicos o los operadores y se trabajaron en las siguientes fases. Un momento, aquí vamos a acomodar esta parte. Entonces, se tuvo una fase inicial, en la figura 1 podemos observar una fase inicial denominada inspección visual, donde se hacía el reconocimiento de cada una de las estructuras a evaluar, para a partir de aquí obtener una recopilación de los datos que nosotros llamamos in situ o en el sitio, en el cual se identificaba cuáles eran los niveles de daño o lesiones presentadas en cada una de las estructuras y se obtenía un registro fotográfico. Entonces pasábamos al posterior análisis, en el cual, con base en la información tomada en campo, se diligenciaron unas fichas técnicas que ya explicaré a continuación, donde se hacía el registro de los datos obtenidos, elemento a elemento y asimismo estructura por estructura en cada una de las partes que conformaban estas estructuras hidráulicas. Posterior a esto se hizo la etapa de evaluación, que era la obtención o poder determinar cuál era el estado real de cada estructura con base en toda la información recolectada. Y por último, la fase de resultados, donde se generaba un informe patológico, las conclusiones y las recomendaciones referentes a cada estructura. Para esto, aparte de las visitas de campo, se implementó una ficha técnica como la que estoy mostrando en pantalla. Permítanme, que es complejo manejar a veces este formato de póster. Y la ficha, como la están viendo ahí, tenía varios componentes. ¿Cuáles eran? Entonces, en la primera parte o en la parte superior, básicamente identificaba el lugar, el sitio y las personas que tomaron los datos, en este caso nosotros los investigadores, y cuál era el elemento, cuál era el componente y a qué planta de tratamiento formaba o hacía parte de esta estructura hidráulica. También el número de la ficha, como lo pueden observar en esta parte, y se identificaba cuáles eran los elementos que eran afectados en dicha estructura, ya sea cimentación, vigas, muros, tanques, etc. También empezamos a identificar cuáles eran las posibles lesiones o las lesiones notables o notorias, como sustancias orgánicas, variación de color, patología física, fisuras, grietas, hormigueros, entre otros. Y se manejaba un registro fotográfico donde se pudiera identificar o resaltar cuáles eran las patologías observadas y sus posibles causas con la respectiva fecha de la visita. Bueno, esto para mencionarlos es importante aclarar que se visitaron las siguientes plantas de tratamiento y ya vamos a entrar con la fase de resultados. Entonces, dentro de los resultados tenemos, como ya lo mencioné, se manejaron 4 municipios, pero de estos 4 municipios se visitaron diferentes plantas de tratamiento. Por ejemplo, en Cúcuta se visitaron las 2 plantas de tratamiento existentes, una ubicada en el Pórtico y otra ubicada en el Carmen de Tonchalá. Asimismo, se tomaron como estructuras independientes los tanques de almacenamiento del servicio del acueducto de la ciudad. Por eso podemos observar aquí que aparece Petac El Pórtico, Petac Carmen de Tonchalá y tanques.
Y en los otros municipios se tomó la PETAP de Enchinap, que es la empresa de servicios públicos de Chinacota, empresas municipales de Chinacota, la PETAC de Durania y la PETAP Adamiaun, que es una sigla que es Asociación de Amigos del municipio de Ocaña. En cada una de estas estructuras se pudieron inspeccionar el siguiente número de, en cada una de estas plantas, el siguiente número de estructuras hidráulicas. Primero, en la PETAC El Pórtico se pudieron revisar 5 diferentes estructuras hidráulicas. En la PETAC Carmen de Tonchalá, 4 estructuras hidráulicas. En la PETAC Enchinap fue de hecho la planta de tratamiento que mayor cantidad de estructuras nos permitió visualizar, que es la PETAC de Enchinap, en total de 8, porque se pudo incluso acceder a la captación, aducción, desarenadores y el total de los elementos de la planta de tratamiento. La PETAC de Durania 5 y la PETAC de Ocaña, Adamiaun 5, y se pudieron visitar 4 diferentes tanques en la ciudad de Cúcuta. Ahora, en cada una de estas plantas se pudo evidenciar lo siguiente. La PETAC del Pórtico se identificaron 29 lesiones diferentes, en la del Carmen de Tonchalá 31, en la de Enchinap fue donde más lesiones se pudieron observar y corresponde también a que fue la PETAC donde más estructuras hidráulicas pudimos inspeccionar, 58, en la PETAC de Durania 37, en la PETAC de Ocaña 22 lesiones y en los tanques de la ciudad 26 lesiones diferentes. Se pudieron en su totalidad analizar o estudiar 31 estructuras hidráulicas distintas y se pudieron identificar 208 patologías en total. Se tiene que las 6 patologías más encontradas fueron sustancias orgánicas, variación de color, fisura, eflorescencias, desprendimientos y corrosión. Aquí podemos observar que todas ellas fueron observadas más de 20 veces, 21, 21, 22, 23, 28 y 28. Asimismo, existen otros tipos de patologías, las que tienen gran frecuencia, como el musgo, el hormiguero, la humedad, pero ya en menor cuantía se tiene la transparencia del agregado, la socavación, la vegetación, el empuje de tierra, fuga de lechada y el lavado de la pasta. Entre 2 y una sola patología se pudo observar en cada uno de estos. Como observación general, pues estas patologías son frecuentes toda vez que se tienen estructuras de gran tamaño con grandes volúmenes de agua que se generan grandes esfuerzos y grandes empujes y una humedad constante en el suelo. Una vez se identificaron estas lesiones, se procedió a realizar un pequeño manual de prevención y corrección de patologías que fue suministrado a cada una de las empresas prestadoras del servicio para que pudieran tener en cuenta para reparar y corregir las patologías que se estaban observando. Algunas de ellas empezaron a efectuar o a tomar esta información para mejorar sus estructuras. Ya como conclusiones y terminando la ponencia, se pudo identificar o se realizó la identificación de lesiones o patologías en cada una de las estructuras de las plantas de tratamiento de los sistemas de acueducto de los municipios de Durania, Ocaña, Chinacota y Cúcuta, y se inventaron en un grupo, en un inventario que pudo determinarse mediante fichas técnicas que nos permitió evidenciar de manera clara cuáles eran cada una de estas patologías. La planta de tratamiento con mayor cantidad de estructuras analizadas, como ya lo mencioné, fue la PETAP de Enchinap, o la planta de tratamiento agua potable de Chinacota, donde se pudo analizar 8 estructuras en total. Se presentó una descripción mediante fichas técnicas donde se plasmó toda la información recolectada en campo para un mejor análisis y poder tomar el mejor manejo de los datos, dando como resultado un listado de 19 diferentes tipos de patologías, pero en total 208 patologías encontradas, donde se observaron patologías de tipo físico, esto generada por el contacto y la abrasión del agua y de las fuerzas de empuje del mismo sobre las estructuras. Químico, todo esto relacionado con las sustancias químicas empleadas para el tratamiento del agua. Mecánico, también generado por los golpes, roces y fricciones
en las diferentes estructuras en contacto con el en donde se presentan factores como sustancias orgánicas, vegetales, moho, musgo, entre otras. Las patologías, las 6 más frecuentes fueron la variación de color, las fisuras, las eflorescencias, el desprendimiento del pañete y la corrosión. Las estructuras hidráulicas con mayor recurrencia en la aparición de lesiones fueron los sedimentadores. Se encontraron 39 lesiones en los desarenadores y la segunda estructura fueron los floculadores con 35 lesiones. Esto se genera a raíz de que en estos dos componentes se presentan tanto características físicas y químicas para el tratamiento del agua y es más recurrente allí este tipo de lesiones. Y por último, se generaron propuestas de mantenimiento preventivo y correctivo para las diferentes patologías encontradas en las diferentes estructuras hidráulicas. Ya para terminar, se muestra a continuación un pequeño resumen de las referencias empleadas o citadas en la investigación y en el artículo respectivo generado que será enviado o sometido a una revista para posible publicación. En este caso se citan 11 de las referencias para un total de 20 referencias que se tuvo en el presente artículo. Eso es todo para esta ponencia. Muchas gracias a la Universidad Francisco de Paula Santander y al prestigioso evento de la Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación por permitirnos realizar esta ponencia y presentar esta investigación. Buen día.